Gracias. Muchas gracias, Pastor Isaac. Y gracias al Pastor Antonio Aguilar, gracias a los líderes de ese lindo distrito allí en San Diego, que nos han invitado para predicar la palabra de Dios en esta hora. Nuestros hermanos de la iglesia de Broadway, saludos a cada uno de ustedes. Los hermanos de la iglesia de Betel, saludos a cada uno de ustedes. Y a todos los demás hermanos, el pueblo de Dios que estamos en sintonía en este día santo. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana, y no solo esta mañana. Estamos teniendo una serie de mensajes a partir de hoy, sábado 12 de diciembre. El próximo miércoles también estaremos continuando nuestra serie titulada Victoria sobre el pecado. Y el sábado 19 estamos concluyendo con el último mensaje. Así es que estás invitado, querido amigo y hermano que nos escuchas en diferentes partes del mundo y de la iglesia adventista de Broadway y de Betel, para poder estudiar la maravillosa palabra de nuestro Dios. Un gusto estar con ustedes. Espero que las bendiciones de Dios estén con cada una de sus familias. Antes de abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude en el mensaje de esta hora. Te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este día santo. Gracias, oh Dios, por las bendiciones que tú nos has dado durante esta semana. Hoy, como pueblo de Dios, nos reunimos a través de estas transmisiones virtuales o cultos virtuales para poder, Señor, exaltar tu nombre. Señor, bendice tu palabra en esta hora. Bendice a cada hermano, a cada amigo, Señor, que se ha de conectar con nosotros, que han de escuchar tu palabra y que puedan sentir que tu presencia está con cada uno de ellos. Señor, bendícenos, úngenos con el poder de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, dentro de la serie que hemos titulado Victoria sobre el pecado, el mensaje de hoy se titula Misión Divina. Una misión divina que el cielo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esa misión divina es a tener esa victoria sobre el pecado, a que cada día podamos vencer al yo, a que cada día podamos ser victoriosos en el nombre de Jesucristo, a pesar de las adversidades, a pesar de las tentaciones y todas las situaciones que este mundo cada día presenta, que usted, mi hermano, y que yo podamos salir victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que para el mensaje de hoy hemos seleccionado el libro de Mateo capítulo 8, y allí está una historia muy conocida por el mundo cristiano, generalmente conocida como la mujer adúltera. Pero en esta hora nosotros, a la luz de la Biblia, vamos a rescatar algunos episodios que nos van a ayudar a nosotros hoy en este siglo a poder tener victoria sobre el pecado. Así que te invito a que me acompañes ahí donde tú estás, en la tranquilidad de tu hogar. Agarra la Biblia o tu teléfono celular si tienes Biblia en tu smartphone, y entonces vamos a ir al libro de Mateo capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Yo tengo mi Biblia aquí conmigo. Vamos entonces a juntos esta mañana a estudiar la palabra de nuestro Dios. El versículo 1 del capítulo 8 comienza diciendo que Jesús se fue al monte de los olivos. Y tú y yo sabemos a qué iba Jesús al monte. Qué lindo. El monte de los olivos era un lugar privado de Jesús para estar en contacto con el Padre Celestial. Cuando terminó de orar, o cuando terminó de estar en el monte, dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado y les enseñaba.
qué lindo sería ese culto de adoración, ese servicio matutino, ese amanecer con Cristo que tenía estas personas. El pueblo vino y Jesús les enseñaba. Todo estaba lindo, todo estaba bonito. De momento, dice la Biblia en el versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Yo quiero que usted use un poquito la imaginación conmigo. Y estoy predicando para ancianos de iglesia. Estoy predicando para líderes de iglesia. Imagínense que usted está allí en la iglesia, están en un culto, en un servicio, y están alabando al Señor, están cantando himnos para nuestro Dios Todopoderoso, y de momento un grupo de hermanos entra con una joven o con un joven que ha cometido un pecado y le preguntan a usted: ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Qué hacemos con esta señorita que acaba de cometer un pecado? Esta es una situación un poquito comprometedora. Jesús está allí, le está enseñando al pueblo, y de momento entran los escribas y los fariseos con una mujer que la habían encontrado cometiendo adulterio. Y es que yo me hago la pregunta: ¿por qué le llevaron solamente a la mujer? ¿Acaso el otro también no había cometido pecado? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la historia porque está llena de elementos de los cuales tenemos que aprender en esta hora. Dice entonces el versículo 4 que le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Wow. Si Jesús no decía nada, entonces ellos iban a decir: ¿cómo es posible que él sea el Mesías si no respeta la ley de Moisés? Y si respetaba la ley de Moisés, esta mujer tenía entonces en el instante que ser apedreada. Yo quisiera tomar como referencia rápidamente Levítico capítulo 20, versículo 10, que es donde está escrito lo que pasaba con una persona que cometía pecado. Levítico capítulo 20, versículo 10. Mire cómo dice la palabra: si un hombre, esto es lo que decía la ley que estos hombres estaban diciéndole a Jesús, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la mujer de su prójimo, el adúltero indefectiblemente serán muertos. No se está refiriendo solo a la mujer, ni se está refiriendo solo al hombre, sino a ambos pecadores. ¿Y cómo es posible que los escribas y los fariseos, que conocían muy bien la ley, solamente le estaban trayendo a la mujer? ¿No será que estos hombres estaban en busca de algo más? Claro que sí, porque el versículo 6 del capítulo 8 dice que ellos realmente querían entrampar a Jesús y no a la mujer como ellos estaban queriendo ver en ese momento. Déjeme decirle algo, querido amigo y hermano. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios hace sabio al sencillo. Dice el Salmo capítulo 19. Los mandamientos de Jehová son luz para el cristiano. Pero quiero decirte en esta hora que no te vayas por la tangente ni te equivoques como los escribas y los fariseos de Mateo capítulo 8. Personas que están preocupadas y educadas en los conocimientos de la ley, pero no tienen misericordia ni amor por el prójimo. Están más preocupados en el cumplimiento de la ley que en la salvación de los seres humanos. Quizás en esta hora estoy predicando para alguien que dice: la ley dice, la Biblia dice, el manual de la iglesia dice. Sí, pero estas personas también necesitan de salvación. Necesitan conocer que han cometido pecado, pero que hay perdón para sus vidas si ellos verdaderamente se arrepienten. Muchas veces, en algunos casos, de aquellos que son expertos en señalar el pecado,
no hay misericordia ni hay amor en sus vidas, sabiendo que Dios es amor. Tienen la letra de la ley, pero el Espíritu de Dios se ha apartado completamente de ellos. Y eso es lo que estaba pasando con este grupo de escribas y fariseos. Primer error, trajeron solamente a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Segundo error, estaban más preocupados en atrapar a Jesús y poder también apedrearlo o matarlo a él en la cruz del Calvario más antes de lo que la profecía decía, que en la salvación de esta mujer. Y a partir del versículo 7 del capítulo 8 de Mateo que estamos estudiando, encontramos este elemento interesante. Dice así, versículo 7, el versículo 6 dice que Jesús, más esto decían, tentándole para poder acusarle, para poder entrampar a Jesús. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Te puede imaginarse la escena? Todo el pueblo está allí. Los escribas entran con la mujer y Jesús lo que hace es que se inclina y con el dedo empieza a escribir. Y yo sé la pregunta que ya tú te estás haciendo en tu mente. ¿Qué escribía Jesús? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, estos hombres iban allí con un propósito definido. Y ya el versículo 6 dijo cuál es. No era salvar, no era tener misericordia por esta pecadora. No. Versículo 6 dice claramente que querían acusar a Jesús. Un dedo acusador. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo con su dedo. ¿Qué escribía? Bueno, dicen algunos teólogos que lo que Jesús escribía allí posiblemente eran los pecados de todos los que estaban presentes. Pero lo más interesante no es eso. Los escribía en el suelo, los escribía o escribía en la tierra como un símbolo de que Él es capaz de perdonar esos pecados. No están escritos en piedra, están escritos allí donde el viento, donde el agua puede borrar esos pecados. Pero allí Jesús estaba escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, cuando Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Al oír esto, dice el versículo 9, acusados por su conciencia, obviamente era el Espíritu Santo trabajando en sus corazones, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes o postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué escena más interesante. Todo el mundo se fue. Y yo creo que en esta hora estoy predicando para algunas personas que nos ha ocurrido lo mismo que le ocurrió a esta mujer con Jesús. Hay veces que nosotros sentimos realmente que nadie ya está con nosotros. Pero quiero decirte algo interesante hoy. No importa que todos te abandonen. No importa que todos se vayan. Lo importante es que tú y yo estemos con el Maestro de Galilea. Porque de Él viene la paz, de Él viene el amor, de Él viene el perdón. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Dios. Alguien escribió y dijo así: el diablo pensó que le había quitado todo a Job, pero lo que el diablo no sabía es que el todo de Job era Dios. Qué lindo. Yo no sé si estoy predicando para alguien que durante estos meses o durante estas semanas ha sido atormentado, ha sido zarandeado por el enemigo, ha sido tentado. Las enfermedades, problemas familiares, problemas en el trabajo te han azotado durante estos días. Pero ¿sabes qué, querido amigo y hermano? Lo más importante es que tú no te sueltes de la mano de Dios. Todos se fueron en el caso de la mujer adúltera de Mateo, Juan, capítulo 8. Todos se han ido, pero está Jesús con esta mujer.
En Juan capítulo 8 tenemos una historia que es de gran bendición para tu vida y es de gran bendición para mi vida. Dice entonces el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y venían a condenar a la mujer supuestamente, pero dice, ninguno te condenó. Y el versículo 11, queridos amigos, termina diciendo, ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Puedes decir amén a esto? ¿No es lindo saber que Jesús no condenó tampoco a la mujer? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este mensaje se ha predicado en muchas iglesias, en muchas ocasiones. Y este mensaje también se presta para aquella ala o aquel grupo liberal, donde dice, no, si tú pecas, Dios te perdona. Si tú pecas, Dios te perdona. Y el mensaje se termina hasta allí. Pero hoy vamos a aprender que hay algo más todavía detrás de todo eso de parte del cielo, porque nosotros como seres humanos necesitamos saber qué actitudes tomar, así como la mujer adúltera con Jesús ante las circunstancias del pecado. Recuerden que en esta serie vamos a estudiar la victoria sobre el pecado. Hoy estamos hablando sobre esa misión divina que Jesús le dio no solamente a la mujer adúltera de San Juan 8, sino también nos la da a nosotros. Porque yo personalmente me encuentro reflejado en la vida de la mujer y yo quisiera que tú también te encontraras en los zapatos de ellas. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar ante situación tan difícil que a veces la vida nos presenta? La Biblia, queridos hermanos, nos enseña 4 actitudes a través del texto que leímos hoy que debemos de tomar cuando estemos frente al pecado. Voy a compartir entonces en mi segunda parte del mensaje las actitudes que debemos de tomar como Jesús y la mujer adúltera lo hicieron en su momento. Actitud número 1 es que Jesús no permite que nadie condene al pecador porque todos somos pecadores. Mire qué interesante. Jesús no permitió que nadie condenara a la mujer. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida todos somos pecadores. Y lo que menos necesitamos es que venga un dedo acusador diciéndonos que estamos condenados. Porque desde que nacemos con una mente y con un corazón pecaminoso, una naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros antepasados. Así es que el ser humano ya está condenado. El ser humano es pecador. No necesitamos que se señalen como pecadores. Y Jesús no permitió que nadie condenara a esta mujer porque todos somos pecadores. Por eso fue que ellos se fueron, porque ellos sabían que no eran santos, sino que todos estamos en esa lucha, todos estamos en esa carrera espiritual, tratando de poder cada día ser semejantes a Jesús. Queridos hermanos, esa primera actitud es clave. Nadie está aquí para condenar, ni el pastor, ni los líderes, ni el presidente, nadie está aquí para condenar. Jesús no quiere que nadie se condene porque todos somos pecadores. El apóstol Pedro dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla, nosotros somos pecadores, somos una llaga. Y nosotros no necesitamos que alguien nos diga que somos pecadores. Necesitamos que alguien nos diga que somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a la actitud número 2 para poder afrontar las situaciones pecaminosas de esta vida. Jesús, que sí podía condenar a la mujer, Jesús, queridos hermanos, que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero que no pecó. Dice la palabra que Jesús le perdonó a la mujer y le dijo, ni yo te condeno. Oh, queridos hermanos, ¿sabes por qué ocurrió eso? Te voy a explicar lo siguiente.
todos nosotros conocemos lo que dice San Juan 3:16, un texto, un versículo muy conocido por el mundo cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, repítelo conmigo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese texto es maravilloso, pero muy pocos leen el que sigue, que es el versículo 17. Y en el versículo 17 dice, porque no envió Dios, escucha esto, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo te pregunto, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? ¿A condenar al mundo o a salvar al mundo? La Biblia es clara cuando dice que vino a salvarlo, porque el Hijo del Hombre, dice también el libro de Lucas capítulo 15, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué entonces los fariseos, los escribas, tanto de antaño como los nuevos escribas y fariseos, tratan de señalar y tratan de tildar este mejor que aquel, este más pecador que el otro? No, queridos hermanos, Jesús, que tenía la potestad de poder condenar a la mujer, no lo hizo, porque Él vino a buscarte a ti, Él vino a buscarme a mí, para poder ser salvos en los brazos de Jesús. ¿Puedes decir amén a eso? Vamos a la actitud número 3 frente a la circunstancia del pecado. La actitud número 3, que ya la leímos en San Juan 8, dice, la orden de Jesús, escucha esto, me encanta. La orden de Jesús de no pecar está después de la acción de salvar. Voy a repetirla. La orden de Jesús de no pecar está después de la acción de salvar. En otras palabras, ¿qué es primero? ¿La salvación o el mandamiento? ¿Qué es primero? ¿La salvación o la orden de mantenerte fiel a las cosas de Dios? Te voy a poner un ejemplo bien sencillo de la palabra de Dios. Cuando Dios dio a través de Moisés las 2 tablas de piedra escritas con su dedo, donde estaban registrados los 10 mandamientos, cuando Dios dio al pueblo de Israel su santa ley, el decálogo, la Torá, cuando Dios da esos mandamientos, los da antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto o después de sacarlos de Egipto. Mire qué pregunta más interesante. ¿Cuándo es que nosotros debemos de enseñarle a la gente a no pecar? ¿Antes que acepten a Jesús como su Salvador personal o después de que aceptan a Jesús como su Salvador personal? Hay muchos cristianos que son tan celosos de la ley de Dios que aún la persona ni conoce a Dios, ni ha entregado su corazón al Señor y ya quieren que obedezcan la palabra del Señor. He conocido a algunos cristianos que les tomó 15, 10, 5 años en dejar la Coca-Cola, que sabemos que es un refresco que no es bueno para su salud. Y cuando conocen a una persona que ni siquiera ha ido a la iglesia, no conoce la Biblia, no sabe dónde están los textos de la Biblia, no ha entregado su vida a Cristo y ya le están diciendo, esa bebida es mala, tiene que dejarla. ¿Me estoy dando a entender lo que quiero decir? Jesús, antes de darle la orden a la mujer adúltera, primero la salvó. Primero la rescató del pecado, le hizo sentir que era una princesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que nosotros debemos de entender que Jesús está primero más interesado en salvarnos del pecado, en liberarnos del yugo de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando ya nacemos como nueva criatura, Él quiere que nosotros podamos ser fieles a sus mandamientos y a su palabra. No estoy dejando la ley de Dios a un lado, no me malinterprete, porque ahora en la última actitud sobre la victoria sobre el pecado, vamos a entender algo que quizá hasta aquí no habíamos entendido. Y es que en la última actitud dice así:
El mismo que nos perdona nuestros pecados, el mismo que nos salva, es el mismo, queridos amigos y hermanos, es el que nos da la orden de no pecar más. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Pero la lectura no termina hasta allí, sino que Jesús le dice a la mujer: vete, pero no peques más. Este mensaje, como dije hace unos minutos atrás, muchas iglesias lo predican y dicen: ven a Jesús como estás, entrégate a Él como seas, no importa lo que hayas hecho, Él te da la salvación. Y este mensaje está basado en San Juan capítulo 8. Pero se les olvida predicar lo último, de que Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más. Esto quiere decir, queridos amigos y hermanos, que cuando tú naces de nuevo, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, cuando tú has decidido formar parte del pueblo de Dios, ahora comienza tu crecimiento espiritual. Y ahora sí, debes de hacer cambios en tu vida. Debes de conocer lo que el Señor manda, lo que el Señor dice, lo que el Señor quiere de ti. Por eso Él dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No por los caminos de los hombres, no por los caminos de las religiones, sino por los verdaderos caminos de Dios. Nunca una persona que se ha encontrado con el Salvador de su vida puede seguir viviendo igual. Tenemos que tener una transformación, tenemos que tener un cambio en nuestra vida, porque el que nos perdona los pecados, el que nos salva del pecado, también nos dice: vete y no peques más. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Para ir finalizando mi mensaje, quiero hacer una hipótesis de la historia. Imagínese usted que nosotros vamos y salimos al pueblo, salimos a nuestro pueblo y vamos al parque. Imagínese usted el parquecito de su pueblito, de donde usted viene. Y de momento, nosotros nos encontramos con la mujer que cometió adulterio. Y usted se encuentra con ella y usted ve en esta mujer una mujer limpia, una mujer nacida de nuevo, que ha decidido dejar el mundo y seguir a Cristo. Y usted ve que ella está luchando por no pecar. Ella ya decidió dejar el pecado y ahora, de una manera figurativa, ¿no? Estamos hablando, ella decide vivir una vida consagrada a Dios. Y le vemos que no quiere pecar. No quiere pecar con sus ojos, no quiere pecar con sus oídos, no quiere pecar con sus manos. Entonces ella está luchando por mantenerse fiel a Dios. Así que nosotros nos acercamos y le preguntamos: ¿por qué tú estás tratando de no pecar más? ¿Qué nos respondería esta muchacha? La respuesta es obvia. Ella nos diría así: porque el que me perdonó mis pecados también me ordenó a que no peques más. Y ese es el mensaje de la misión divina. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha liberado, pero también nos ha dado la misión de apartarnos del pecado, de no jugar con el pecado, de no acariciar el pecado. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 6, versículo 12: no reine pues el pecado sobre vosotros. ¿Sabes por qué Pablo dijo eso? Porque el que debe de reinar en tu vida, querido hermano, el que debe de reinar en mi vida se llama Dios Todopoderoso. Que cuando otros te vean, que cuando tus compañeros de trabajo te vean, cuando tus compañeros de la universidad, de la escuela, tus vecinos, tus familiares puedan ver en ti una persona intachable, no porque tú eres buena, sino porque Dios es bueno y Él está contigo. Alabado sea Dios. En la matutina de Exaltada Jesús, en la página 114, dice un texto muy interesante con respecto a la victoria sobre el pecado. Y dice así, escucha bien esto. Exaltada Jesús, página 114. La Biblia enseña que todo pecado que nos asedia debe ser desechado. ¿Qué quiere decir la palabra desechado? Echado fuera.
no practicado más, porque nosotros pecamos con las avenidas del alma. ¿Y cuáles son las avenidas del alma? Los ojos, los oídos, el paladar, el gusto, el tacto. Nosotros pecamos. Entonces, todo pecado, dice la Biblia, debe de ser acechado o debe de ser asediado desde una perspectiva personal. Luego dice la cita: debe de sostenerse la guerra contra el mal hasta que toda mala tendencia haya sido vencida. Oh, queridos amigos y hermanos, nosotros nos encontramos en una guerra espiritual. Ya no nos hagamos más guerra nosotros mismos. Ya no nos señalemos nosotros mismos, porque bastante tenemos para saber que estamos en un mundo de pecado, en un mundo de oscuridad, y ya sabemos que tenemos que salir hacia adelante. Lo que tenemos que hacer es orar los unos por los otros, porque estamos en una guerra espiritual donde el enemigo te anda buscando a ti. Me anda buscando a mí como pastor, como evangelista. Me anda buscando a mí como líder. Te anda buscando a ti como líder, queridos hermanos. No solamente como líder de la iglesia, sino también como líder de tu familia. Porque Satanás sabe que si te destruye a ti, destruye a la familia. Satanás sabe que si destruye a la familia, destruye a la iglesia. Y Satanás sabe que si destruye a la iglesia, la sociedad también se destruye sin dirección y sin consuelo. Por eso hoy, en esta hora, quiero hacerte una atenta invitación. Y mi invitación es que podamos cada día poder vencer nuestro pecado, vencer la tentación, apartarnos del mal. Pero nosotros solos no lo podremos hacer. Necesitamos la dirección. Necesitamos la compañía del Dios Todopoderoso. Porque en el libro de Lucas, nosotros entendemos específicamente San Juan capítulo 15, nosotros entendemos cuando Jesús habló acerca de la vid verdadera y el Padre es el labrador. Él dijo: sin mí o separados de mí, nada podéis hacer. Y esto necesitamos ponerlo en práctica, no solamente hoy sábado, no solamente ahora en diciembre que está acabando el año, sino todos los días de nuestra vida. Poner en práctica el estar con Dios y estar agarrados de la mano de Dios. Porque si no lo hacemos así, seremos presa fácil para el enemigo. Seremos presa fácil para Satanás. Él entonces nos agarrará y nos zarandeará, nos destruirá, y entonces la obra de nuestro Dios quedará sepultada. Por eso, querido amigo y hermano, hoy es el día aceptable. Amigo que me escuchas, si tu vida es una turbulencia, si tu vida es un ir de acá hacia allá y no le encuentras sentido a la vida, yo te invito hoy a que puedas entregar tu vida a Jesús, a que puedas decirle al Señor: aquí estoy, tómame como enteramente tuyo. Y si tú eres una persona que ya se entregó a Jesús, que ya es miembro de una iglesia, que ya es un verdadero adorador en espíritu y en verdad, te motivo a que sigas agarrado de la mano del Señor, a que puedas reconocer que tú solo no puedes hacer nada, pero con la ayuda de Dios podemos ser victoriosos. Recuerda, el mismo Dios que nos perdonó es el mismo Dios que nos invita a no pecar más y ser parte de su pueblo, estar firme en lo que hemos creído, poder dar el testimonio que los demás necesitan de saber que una vida con Dios es una vida transformada, es una vida capacitada para poder prepararnos para ir al reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Nos espero el próximo miércoles con un mensaje más de victoria sobre el pecado. Y cantemos juntos este himno que hemos seleccionado para todos estos días que vamos a estar predicando: victoriosos en Cristo. Porque ya te dije, solo no podemos hacer nada, pero con Dios todo es posible. Que Dios te bendiga, ánimo en el Señor y feliz sábado.